Alejandro Moreno ha secuestrado al partido. Así ¿Y esto claro. por qué es importante? Porque todas las mexicanas y los mexicanos contribuimos al sistema de partidos políticos con nuestros impuestos. Es decir, de los impuestos que todas y todos pagamos, los partidos políticos reciben financiamiento. En el caso del PRI, es un financiamiento de cerca de 1,000 millones de pesos anuales. No es asunto menor. En consecuencia, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Caldwell, un servidor con el apoyo de otros expresidentes del partido como Mario Fabio Beltrones, hemos interpuesto 2 juicios ante el Tribunal Electoral para impugnar una serie de actos ilegales que se han cometido en el partido y que están derivando en que Alejandro Moreno pretenda reelegirse casi al infinito. Empecemos por el primer juicio, el llamado juicio madre. Y es el juicio madre porque es el principio y el más importante de todos los juicios. Y así lo bautizó Dulce María Sauri con todo tino. El juicio madre corresponde en impugnar la Asamblea Nacional. Bien lo has dicho, la ley electoral es muy clara. En su artículo 34 establece que no se pueden hacer modificaciones estatutarias ni cambiar las dirigencias de los partidos mientras, una vez comenzado el proceso electoral federal. En ningún caso. Y esto lo subraya porque así lo dice la ley. En ningún caso pueden modificarse los estatutos de los partidos ni cambiarse las dirigencias durante el proceso electoral. Y hemos escuchado tus notas en lo que entrábamos a la entrevista, porque los tribunales electorales del país, las distintas salas y la sala superior del Tribunal Electoral, por supuesto que continúan aclarando las impugnaciones consecuentes con el proceso electoral. Es decir, abundancia, es muy simple, el auditorio lo ha podido ver mañana, tarde y noche, el proceso electoral sigue en curso. ¿Cuándo termina? Cuando se califica la elección presidencial. Y esa fecha límite es a principios de septiembre, puede ser antes, pero todo este proceso es muy claro. Es decir, con la ley en la mano, no hay duda, la Asamblea Nacional que celebró el PRI para cambiar los estatutos es ilegal. Dulce María, ¿qué dices tú? Absolutamente de acuerdo, porque esa asamblea celebrada apresuradamente, imagínate, Carmen, que el día 3 de junio, cuando todavía no habían terminado los cómputos en un número importante de casillas, no se habían puesto las sábanas, un grupo de presidentes de los comités directivos estatales del PRI le mandaron una carta, por cierto, carta que no se exhibe, pero dicen que existe, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional para solicitarle que el Consejo Nacional convocara una Asamblea Nacional el 3 de junio, cuando las preocupaciones deberían estar exactamente en las urnas, en los votos. El 3 de junio. 3 de junio. Pues lunes 3 de junio. Al día siguiente de la elección. De la elección. Horas después de la elección. Sí. ¿Qué tal? El 6 de junio, jueves, cuando todavía los cómputos distritales en varias regiones del país estaban en marcha, bueno, se realizó la sesión del Consejo Político Nacional y autorizó la emisión de la convocatoria a una Asamblea Nacional. El mismo 6 de junio, calientito, se emitió la convocatoria a la Asamblea y a partir del 7 de junio empezaron a desplegarse los trabajos y pongo comillas, supuestamente en todo el territorio nacional. Porque una Asamblea Nacional, como es el órgano máximo del PRI, implica que toda la estructura partidista a nivel municipal, estatal, de los sectores y organizaciones, trabaja para llegar con propuestas de modificación a los 4 documentos básicos: Declaración de Principios, Programa de Acción, Código de Ética Partidaria y el estelar, que son los estatutos, y que la Asamblea Nacional, el Pleno, decida si los avala o los rechaza. Bueno, para seguir con esta historia de precipitaciones que tiene como base una ilegalidad, llegamos al 1 de julio. Y el 1 de junio hay una Comisión Nacional de Dictamen que ese día conocimos que iba a estar, quién la iba a encabezar, y 4 comisiones correspondientes a cada uno de los documentos básicos del partido, que no supimos. Miércoles iban a sesionar
miércoles siguiente. Ni quién integraba, qué delegados y delegadas a la Asamblea habían sido seleccionados para ser los 100 que estuvieran decidiendo sobre el proyecto de dictamen. No supimos quién era la persona responsable hasta ese día y en ese momento. Y mucho menos qué documentos eran, digamos, la materia prima de la discusión. Nada. Ahí nos vamos. Como ratones locos, por cierto, solamente la senadora Beatriz Paredes logró que en la mesa de estatutos le dieran oportunidad, porque ella no era delegada electa para esa mesa, pero le dieron la oportunidad de leer su documento en contra de la reelección. A todos los demás, nada. Yo quiero decir también que yo no lo intenté. Vale la aclaración, ¿no? Y viene la asamblea del domingo 7 de julio. El 6 en la noche, pero bien avanzado, como a las 9 de la noche, se subió el dictamen final de los 4 documentos, ¿no? Con más de 320 páginas, para que las delegadas y los delegados que iban a asistir a la asamblea del domingo tuvieran oportunidad de revisarlos y, por lo tanto, en conciencia, votar. Eso en términos legislativos sería un verdadero madruguete, y sobre todo considerando la imposibilidad física, material, de que te llega a las 9 de la noche, a las 11 de la mañana, el día siguiente empieza, pues ya ni siquiera la finta, caray, de que alguien se enteró de que venía más de quienes ya tenían asentado el huevo de la serpiente. Fueron ustedes al tribunal y el tribunal les dijo que regresaran a su partido para que esto se resolviera internamente, porque hasta que no se agotaran las instancias internas, entonces el tribunal podía actuar. ¿Qué pasó de que eso ocurrió a este momento de la mañana? Nosotros estamos de acuerdo con esa resolución y esto es el segundo juicio del que tenemos que platicar. Este es el juicio en contra de la convocatoria. Es decir, como bien ha descrito Dulce María Sauri, a través de una asamblea apresurada, hecha en lo obscurito, a toda prisa, se modificaron ilegalmente los estatutos y con base en esos estatutos también a toda prisa se tomó la decisión de emitir una sesión de Consejo Político Nacional y luego una convocatoria para la elección del nuevo dirigente, en este caso la reelección telegrafiada del dirigente actual. Contra esa convocatoria acudimos inmediatamente al tribunal y en el tribunal le alertamos: oye, ha habido una ilegalidad que ya presentamos en el juicio madre, pero ha habido una cadena de ilegalidades montadas en esa primera ilegalidad y que está llevando a cabo el partido para convocar a una sustitución de dirigentes que, por cierto, de nuevo el artículo 34 de la ley dice expresamente que durante el proceso electoral no puedes cambiar dirigentes. Aquí estamos de nuevo para hacértelo saber. El tribunal hizo lo correcto. La primera instancia es el partido y lo envía al partido. Bueno, la propuesta del magistrado Reyes es enviarlo al partido a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Ahora, ojo, no somos ingenuos, ni nosotros y espero que nadie en el tribunal. Pues la Comisión Nacional de Justicia Partidaria está integrada por personas que ya en el Consejo Político Nacional expresaron su voto a favor de usar los estatutos ilegales para hacer la convocatoria ilegal. Es decir, no hay, es público que los integrantes de esa comisión están de acuerdo en apoyar el intento reeleccionista del dirigente actual. Por eso no acudimos directamente al partido, para que perder el tiempo. Pero el tribunal... De plano. Por supuesto. Ahora, el tribunal propone una cosa en esa muy interesante propuesta del magistrado Reyes. Le dice al partido: bien, tú eres la primera instancia, sí, pero no hagas tortuguismo. Como andas a toda prisa aplicando los estatutos ilegalmente reformados y como andas a toda prisa con una convocatoria, pues tienes hasta antes del día 22 para darnos respuesta. ¿Por qué? Porque si lo resuelves antes del día 22, le das la oportunidad a los militantes del partido a impugnar ante el Tribunal Electoral ya de manera definitiva y que el tribunal tome el toro por los cuernos. ¿Por qué es relevante la fecha, Carmen? El día 22 de julio es cuando se inscriben, de acuerdo a la convocatoria, las fórmulas interesadas en participar.
Y sería una sorpresa que Alejandro Moreno se inscribiera para reelegirse, pero es muy probable que lo haga. Y si lo hace... Sería sorprendente. Sería sorprendente. Sería una cosa insólita. Pero si lo hace y nadie más lo hace, ¿qué crees? La convocatoria pretende también un escenario de más prisa. Se acotan entonces, como sería candidatura única, las campañas de la convocatoria y a todo vapor se le puede dar el nombramiento de reelegirse. Dice Moreira que se inscriban los que quieran. Dijo Moreira. Sí, por supuesto. Y el órgano electivo de la convocatoria, el que va a decidir quién va a ser de esas fórmulas que se inscriban, y gracias por la atenta invitación. A Moreira. Sí, yo respeto mucho a mi amigo el diputado Rubén Moreira, pero yo creo que él podría, él sí es una persona que ha ganado elecciones y creo que él sí tiene méritos para considerar inscribirse. ¿Y crees que se inscriba? Bueno, esa reflexión le corresponde a él. Vamos a verlo. Pero diría yo esto, si nada más se inscribe una fórmula, se acotan los tiempos. Y si se inscriben dos fórmulas, llevarán a cabo el proceso de unos cuantos días de competencia interna, pero todo es un procedimiento inusualmente a todo vapor, sustentado en una reforma ilegal a los estatutos, en un tiempo que la ley establece puntualmente que no puede haber modificaciones ni a los estatutos ni a las dirigencias. Y te hago un comentario más. No solo la ley lo establece en su artículo 34. También los estatutos vigentes del partido tienen un artículo espejo al de la ley, donde el mismo estatuto priista dice: no se pueden modificar los documentos básicos del partido, ni puede haber relevo de dirigencia mientras haya un proceso electoral en curso. Es decir, del lado de la ley electoral, la tenemos de nuestro lado. Del lado de los estatutos vigentes del partido, el argumento nos da la razón. Por eso acudimos al Tribunal Electoral, para regresarle la legalidad a un partido político fundamental para los mexicanos y fundamental en el sistema electoral mexicano, donde todos contribuimos con nuestros impuestos en 1,000 millones de pesos anuales, que me parece que es el tamaño del interés que tiene el dirigente actual en reelegirse. Y de acuerdo a la interpretación de la convocatoria, ¿por cuántos años crees que puede reelegirse? Curiosa la convocatoria, dice: en caso de que Alejandro Moreno, el actual presidente, si quisiera presentar a esta convocatoria, el proceso de resultar electo se contaría como su primer periodo en la presidencia del PRI. Lleva 5 años ahí. Como si fuera de cero. Como si fuera nuevo, como si fuera un bebé de brazos. Sería el primer periodo. Entonces, a ver. Entonces, pues obviamente un partido ¿Sería político... un periodo de cuántos posibles? Bueno, pues si son 4 reelecciones de 4 años, pues que no son 16 años más los 5 que lleva, pueden ser 21. Y si me equivoco, pues que me corrijan, a lo mejor no son 21 y son 17, casi a perpetuidad. Por eso le dicen don perpetuo. Pero vuelvo al asunto de fondo. ¿Tú le ratificarías por 20 años más a la dirigencia del fracaso que entregó los peores resultados en la historia del partido? ¿Tú le volverías a dar carta blanca a un dirigente que ha encabezado los peores resultados en la historia del PRI? Yo considero que no. Y en las democracias en el mundo, como el resultado que vivimos en Inglaterra hace un par de semanas, después de un desastroso resultado para el Partido Conservador, el primer ministro y líder del Partido Conservador tuvo la decencia política de convocar una conferencia de prensa, ofrecer una disculpa, anunciar que dejaba de ser primer ministro y dejaba de ser líder del Partido Conservador e iniciaba un proceso de renovación dentro del Partido Conservador para que entrara aire fresco y hubiera una nueva propuesta de futuro con lo más importante, que es la comunicación con los electores. Después de los resultados electorales del PRI, se esperaría que el dirigente nacional tuviera vergüenza política e hiciera un cargo de conciencia y actuara de manera correcta para dejar que el partido tuviera una oportunidad de recuperarse. Lejos de eso, como ha descrito muy bien Dulce María Sauri, en lugar de estar preocupado por ganar elecciones, estaba concentrado en trabajar para cambiar los estatutos de manera ilegal para quedarse con el partido. Por eso digo que lo tiene secuestrado. Dulce María Sauri, bueno, estamos frente a esto que ya está en curso, veremos qué resulta, qué resuelve el Tribunal Electoral. La pretensión es anular el resultado de la Asamblea directamente e impedir la reelección. Si ustedes logran este propósito y este tribunal dice no vale lo que se hizo en esa Asamblea, no es posible que se haga esta modificación de estatutos y lo que se acaba de mencionar,
supongamos esto, ¿qué seguiría? Alejandro Moreno sigue siendo presidente nacional del PRI y podría volver a intentar esto en otro momento cercano. Carmen, el apresuramiento, el atropellado proceso que a todas luces es ilegal, tiene una razón de ser. Te decía que lo importante era poner el huevo de la serpiente, que es quitar el candado que impide la reelección en el PRI. Pero la prisa Huevo de la serpiente. Sí. A ver, detente aquí. ¿Qué estás queriendo decir cuando dices esto? Porque uno de los principios fundacionales del PRI es la no reelección. Es el partido que surgió del estado de la revolución para defender a ese estado de la revolución en el poder. Bueno, estas cuestiones que sabemos de la evolución histórico-política del país y el papel preponderante desde 1929 que ha jugado el PRI. Y ese principio de no reelección que viene de la revolución, desde que nació el PNR, está en los estatutos del PRI. El huevo de la serpiente, le doy ese mote porque al poner la posibilidad de la reelección, estás terminando de demoler desde adentro los principios básicos del PRI. Y cosa que estoy diciendo terminando, podemos después analizar cuándo comenzó esto, pero creo que no viene al caso. La prisa tiene una razón, porque hay una resolución del Tribunal Electoral que se tomó cuando la prórroga de la dirigencia nacional en 2023, cuando Alejandro Moreno pidió quedarse un año más porque el proceso electoral empezaba en septiembre y su dirigencia acababa en agosto. Entonces, para no perturbar el proceso electoral, solicitó quedarse un año más al Consejo, el Consejo lo concedió. Yo fui una de las que impugnó ese resultado ante el tribunal y finalmente el tribunal le dio la razón a Alejandro Moreno y le dijo, quédate el año, pero tu dirigencia cesa en el momento en que concluye el proceso electoral. Eso dice la resolución. Eso dice la resolución. Entonces, cuando se califique la elección presidencial próximamente, ahí cesa la dirigencia. Ahí termina el proceso electoral en México. Cuando se acaban las impugnaciones, cuando ya el tribunal termina de revisar todas las impugnaciones habidas y por haber y califica la elección presidencial, ¿se acabó? Ahí se acabaría la dirigencia nacional del PRI, sí, según esta resolución. Sí. Caray. Y esa es la razón de la prisa, porque ya no tendría oportunidad. ¿Y por qué no contempló eso? Perdón que me meta aquí con la resolución de Reyes Mondragón. ¿No contempló esta circunstancia? Sí, es muy buen punto. Esa es la tercera vía. Hablemos del tercer caso. Una vez que el partido modifica ilegalmente los estatutos, la ley electoral establece puntualmente que tiene que enviarlos al INE. El INE es la autoridad administrativa electoral que revisa las modificaciones que hacen los partidos de sus estatutos y revisa que se hayan hecho conforme a la Constitución, conforme a la ley electoral y conforme a los propios estatutos. Y hasta que el Consejo General del INE valida los estatutos y los publica, es que entran en vigor. El PRI legalmente modificó los estatutos faltando al artículo 34 de la ley, ya lo vimos. Luego violó también sus propios estatutos que impiden cambio estatutario en proceso electoral, ya lo vimos. Se fue hasta el último minuto del último día para entregárselos al INE. El INE todavía no los analiza, ni todavía se reúne el Consejo General para validarlos, ya lo vimos. Pero el partido los está aplicando día tras día, tras día, tras día, ya lo vimos. Van de ilegalidad en ilegalidad, en ilegalidad, en ilegalidad. Ahora, el INE tiene hacia adelante 30 días de acuerdo a la ley para definir si los estatutos fueron válidamente modificados. ¿Qué dice el tribunal ayer en una propuesta del magistrado Reyes? Sobre el asunto madre que han impugnado, lo vamos a enviar al INE, porque el INE es la autoridad que debe ahorita de validar si la modificación de los estatutos cumple con la Constitución, con la ley y con los documentos básicos del partido. Pero el proyecto del magistrado Mondragón dice, INE, no te damos 30 días para que resuelvas, te damos en esta sentencia solo 10 días para que resuelvas. ¿Por qué? Porque es de conocimiento público
que el partido está utilizando esos estatutos para hacer probablemente el acto más importante de la vida interna del partido, que es el cambio de dirigente. Ni más ni menos. En consecuencia, el Tribunal Electoral, en la propuesta del magistrado Reyes, alerta al INE y le dice: dado los actos continuos que está haciendo el partido sobre los nuevos estatutos, tienes 10 días para resolver. ¿Qué pasa una vez que resuelve el INE? Que tiene que analizar la constitucionalidad y la legalidad de todo lo hecho. Se lo envía al tribunal y entonces sí, el tribunal puede tomar el toro por los cuernos. Entonces, hemos presentado los recursos correspondientes precisamente, como se dice popularmente, todos los caminos llevarán a Roma. Todos los caminos llevarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que siendo la última instancia en materia electoral, podrá calificar los actos que ha hecho ilegalmente el partido y retomar la legalidad en la vida de ese partido político. Bueno, sé, Enrique Ochoa Reza, que tienes que irte porque tienes una cuestión que te apremia un poco el tiempo, y me gustaría, Dulce María Sauri, en esta parte final con Enrique en la mesa, pues detenernos en esta otra parte de la historia, porque bueno, vamos a ver qué resuelve el tribunal. Ya explicaron ustedes pues las cuestiones legales y en qué punto estamos, y veremos qué resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el INE y todo lo que aquí está explicado. Pero déjenme retomar lo que el propio Alejandro Moreno ha dicho respecto a ustedes, porque ustedes dicen, a ver, y tú decías Gran Bretaña, ¿no? Con estos resultados electorales lo que tenía que haber ocurrido es que renunciara, es que se hiciera a un lado por los resultados electorales, los peores que podamos imaginar, etcétera, etcétera. Él dice, quien llevó a este declive del PRI son los que me están criticando: Dulce María Sauri, Beltrones, La Bastida, peñanietistas, todo lo que ha dicho. Déjenme recuperar este fragmento de estos días y vuelvo con ustedes, porque al final el debate es qué ocurrió y ocurre con el PRI, este partido otrora todopoderoso, el partido único, el partido de Estado, todo lo que queramos decir del PRI, ahora en esta nueva circunstancia 2024. Esto dice Alejandro Moreno respecto a ustedes. Sauri era la presidenta del PRI en el año 2000, cuando perdimos por primera vez la presidencia de la República teniendo todo. Se quedó en el PRI hasta el 2002, pero vamos más allá. Ya se les olvidó el Pemex Gate, ya se les olvidó cuando se metieron todos los recursos desde el gobierno a la campaña del tristemente célebre La Bastida, y le pusieron al PRI una multa de 1,000 millones y todo el desprestigio que llevó ello, y nadie de ellos levantó la voz. Ya se nos olvidó el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, que vincularon e hicieron la narrativa de militantes del PRI vinculados y señalados en ese tema trágico como Manlio Fabio Beltrones. ¿Y tú no crees que toda esa narrativa que se hizo no lastimó al PRI? Los actos de corrupción, lo que salió a lo largo de estos años, ¿no crees que fue el lastre que la ciudadanía se hartó? Y nosotros tuvimos que cargar con todo esto. Ahora resulta, y veo que sacan en todos los medios y les abren los medios para hablar a este personaje, Aurelio Nuño. Imagínate, me comentan, oye, ¿ya viste el editorial de Aurelio Nuño? En La Jornada, sí. ¿Quién es? Imagínate. Exsecretario de Educación Pública del gobierno de Peña Nieto, claro, del PRI. Claro, pero imagínate qué personaje. Bueno, era jefe de la oficina de la presidencia también. Pues imagínate, y perdieron la presidencia de la República. Tú sabes, Carmen, que ni siquiera está afiliado al PRI. ¿Sabes que ni siquiera está afiliado al PRI? Bueno, esto nos dijo Alejandro Moreno en esa entrevista que concedió en este espacio, el Pemex Gate, el asesinato de Colosio, la corrupción, etcétera, etcétera. Dulce María Sauri, ¿qué dicen ustedes frente a esto que dice la debacle del PRI es por ustedes? A ver, aparte de que es una táctica evasiva de una responsabilidad actual, yo puedo compartir mi experiencia siendo presidenta del Comité Nacional cuando sufrimos la derrota en la elección presidencial, la primera derrota en la elección presidencial. Y con esa, vamos a decir, responsabilidad que tuve y que saqué adelante en forma exitosa, ahora voy a decir por qué, puedo decir que en los momentos difíciles del PRI, siempre para salir adelante hemos aplicado la receta de más democracia interna, con el costo que sea para
la figura de quien tiene la responsabilidad de la dirigencia nacional. Me refiero en términos de los cuestionamientos, el coraje de la militancia cuando perdimos, la búsqueda de culpables por todos lados, un proceso muy difícil. En vez de concentrarnos y buscar cómo hacer para sustituir las funciones que tenía la figura presidencial, nos planteamos el tema, ya está, se acabó. Ahora vamos para adelante. Consejo Político Nacional, 3 días encerrados en Iztapan de la Sal, nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a morir. ¿Qué fue lo peor que dijeron? Lo peor que dijimos, asignaciones de culpas. Perdimos la elección porque nunca debimos haber hecho un proceso abierto que nos dejó sin un 5, no pudimos meter dinero a la campaña sino hasta allá finales de marzo, nunca debimos haber aceptado eso, entre otras cosas. Pero tomamos 2 decisiones cruciales. Una, convocar a una gran Asamblea Nacional. Y 2, hasta después de que la Asamblea Nacional hubiera definido los nuevos documentos básicos y las nuevas reglas, renovar la dirigencia nacional del PRI con esas nuevas reglas. Trabajamos de febrero al 17 al 20 de noviembre, que celebró la Gran Asamblea número 18, con 12.500 delegados y delegadas de todo el país, después de haber movilizado al priismo en todas partes, y discutimos en cada una de las mesas, en 5 ciudades se hizo simultáneamente, discutimos todo sobre la declaración de principios, el programa de acción, el código de ética partidaria y los estatutos, que siempre es la estelar, ¿no? La discusión de estatutos, por cierto, se hizo en Veracruz. Y no fue un día, fueron 2 días de discusión antes de arribar a una determinación y llegar a la plenaria que se celebró en Toluca el 20 de noviembre. Esa fue la base de la recuperación del PRI. Y 11 años después el PRI ganó la presidencia de la República. Esas son las cuentas que como presidenta del Comité Nacional le di a mi partido. Bueno, estamos frente a varias cosas. Enrique Ochoa, tú nos dices. Yo quisiera responder a lo que dijo en la grabación. Venga, lo que dice Alejandro Moreno respecto a los críticos de Moreno. Me parece que lo pinta de cuerpo entero, porque en lugar de aprender de los momentos históricos del partido, como lo ha relatado Dulce Sauri, donde se hizo un proceso de una Asamblea Nacional de 10 meses, para llevar a cabo después un cambio de dirigencia de 6 meses más, y fortalecer la vida interna, vibrante, democrática del partido para enfrentar el futuro, como lo hizo ella encabezando el partido a principios de este siglo. Ahora se hizo una asamblea en menos de un mes, con un proceso de cambio de dirigencia en menos de 21 días. Ve los contrastes, Carmen. De un proceso abierto de discusión interna después de la elección del 2000, de 10 meses bajo la dirigencia de Dulce María Sauri, con un cambio de dirigencia posterior en un proceso de más de 6 meses, en contraste con lo que estás viendo a todo vapor en lo obscurito de ilegalidad en ilegalidad. Nada más el contraste histórico es relevante hacer. Entonces, una dirigencia como la de Dulce María Sauri nos permite como partido replantearnos hacia el futuro. Una dirigencia como Alejandro Moreno está buscando reelegirse ad perpetuum para quedarse con el partido. Ni los dirigentes nacionales que han ganado elecciones se atrevieron a lo que está haciendo Alejandro Moreno, perdiéndolas. Entonces, ahora hago un comentario. Critica a otros compañeros de partido. En el audio no me criticó a mí. Pero sí debo de decir una cosa. Me parece muy injusta la crítica que hace de esos compañeros. Muy injusta. Porque nunca le escuché a él y tuve muchas conversaciones con él en frente de esos personajes. Del licenciado Beltrones o del maestro Aurelio Nuño. Nunca escuché que él se expresara mal de ninguno de los dos. En mi vida política escuché que él se refiriera a ninguno de los dos con esos calificativos. Y la trayectoria política del dirigente Alejandro Moreno y del exdirigente Mario Fabio Beltrones es larguísima. Fueron compañeros senadores juntos, fueron compañeros diputados federales juntos, y jamás vimos que Alejandro Moreno descalificara en aquel contexto parlamentario al licenciado Beltrones de ninguna manera con esos calificativos, que son a todas luces deplorables. O sea, hablar de una persona con esa ligereza a mí me parece terrible, pero además nunca lo había dicho. Y último argumento,
Si eso pensaba de ellos dos. Tal vez porque nunca le han criticado a él. Bueno, quizás, sí. pero el punto es si eso pensaba de ellos dos, ¿por qué los hizo candidatos? Porque Eliseo Beltrones es candidato y hoy senador electo por sus méritos, por supuesto, pero bajo la dirigencia de Alejandro Moreno, él fue candidato a senador en el estado de Sonora y ganó en primera minoría. Y el maestro Nuño fue candidato a diputado. Si esto pensaba el dirigente, ¿por qué fueron candidatos? Entonces, me parece muy desconcertante que la manera en la que se conduce Alejandro Moreno es que quien piense distinto a él recibe toda serie de descalificaciones y amenazas de expulsión, cuando lo que un partido político debe de tener es espacios de pluralidad y de discusión abierta. Carmen, Dulce María Sauri, un servidor, Pedro Joaquín Codwell, otros dirigentes, tenemos en común que nos tocaron vivir espacios en el partido que por supuesto incluyeron momentos muy complejos, muy difíciles. Y parte del trabajo de ser dirigente nacional, y que yo en lo personal creo que disfruté mucho, fue que teníamos que escuchar a múltiples personas muy relevantes en la vida nacional que pensaban muy distinto a mí. Y creo que 1000 cabezas piensan más que una. Y en política, si no podemos aprender de las personas que piensan distinto a nosotros, ¿de qué podemos aprender? Bueno, muchos ángulos podríamos seguir hablando. Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza, expresidente nacional del PRI. Déjenme cerrar esta mesa a reserva de seguir hablando, porque aquí estamos frente a varias preguntas. Una, ¿cuáles son los escenarios del PRI? O de este PRI actual, cuando oímos cosas como las que nos dijo aquí mismo el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, que cuando tú eras presidenta del PRI, bueno, fue el primer derrotado del PRI en la historia por 70 años, como sabemos, y nos dijo un asunto delicado, una cuestión bastante delicada, porque Francisco Labastida narró aquí que José Narro Robles, que abandonó la contienda para buscar la candidatura por la dirigencia del PRI en 2019, cuando ganó Alejandro Moreno, le contó, dice Labastida, que durante ese proceso interno, Alito Moreno le dijo lo siguiente: no te metas a competir en contra mía, yo tengo el apoyo de López, y López es el actual presidente de la República, López Obrador, que era presidente electo, tengo el apoyo del presidente Peña Nieto, y me llevé, dice Labastida, que le dijo Narro, que le habría contado Alito Moreno, y me llevé 300 millones de las arcas del gobierno y con eso voy a comprar gente. Dulce María Sauri, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué cosa significa una declaración así de Francisco Labastida refiriéndose a lo que le contó Narro Robles? A ver, ¿qué hacemos con esto? Lo primero, lo urgente, lo legal, lo necesario es que cese la dirigencia de Alejandro Moreno al frente de la presidencia del Comité Nacional del PRI. Es condición urgente y necesaria. No va a ser ni remotamente suficiente para que el PRI sobreviva. Pero lo que sí le puedo garantizar, Carmen, es que si logra, por cualquier tortuoso procedimiento, mantenerse al frente de la presidencia del partido, el PRI no va a sobrevivir. Y la muerte del PRI va a ser una muerte indigna de este gran partido histórico. Lo que hizo Alejandro Moreno tendrá que rendir cuentas, especialmente, espero, que ante el Instituto Nacional Electoral por el manejo financiero del PRI, si hay elementos que tenga la autoridad, que vea cómo se gastó el dinero, cómo se ha empleado el patrimonio del PRI y su responsabilidad histórica. Pero a mí, en lo personal, me importa que el PRI tenga la oportunidad de sobrevivir. Enrique Ochoa, ¿qué te dice un planteamiento como el que nos hizo Labastida? Pues es que ese tipo de declaraciones, y yo no había escuchado esta narración que haces antes, me parece que también, pues no sé si sean ciertas, la verdad no quiero validarlas con un comentario, pero quisiera nada más referirte un punto que creo que describe políticamente. Lo que es cierto es que lo dijo aquí, o sea, está la grabación, está perfectamente claro. Perdóname, sí. no quisiera nada más, pero
como yo no le escuché Sí, no, de él si ni no, mucho si no menos, conoces esto, yo no lo conozco, ¿no? Lo traje a la mesa porque lo dijo aquí mismo la Bastida Ochoa y es una declaración muy fuerte, porque uno tiene que preguntarse qué ocurrió con este personaje y cómo llegó a la presidencia nacional del PRI. Y el ex candidato presidencial planteó lo que planteó. No conoces la declaración y entonces nos preguntamos qué va a pasar con este partido. Sí, y yo creo que esa es la pregunta de fondo relevante, es decir, el PRI debe de estar haciendo un proceso interno de cara al futuro, un proceso real de discusión interna de cara al futuro. Y ahorita estamos resolviendo y defendiéndolo porque se ha apartado de la vía de la legalidad. Y esa es la preocupación principal que nos hizo a los expresidentes reunirnos y levantar la voz. No podría verme yo al espejo si yo me quedara callado en esta coyuntura donde veo que a través de una larga cadena de ilegalidades, Alejandro Moreno o cualquier persona pretendiera quedarse con una institución del Estado mexicano histórica, con un presupuesto pagado por todos de 1,000 millones de pesos anuales, con propósitos totalmente individuales y particulares de él y de un grupo pequeño que le creen sus ofertas. Yo pienso en la vida institucional del país, en el concierto de los partidos políticos y en el sistema democrático nacional. Por supuesto que necesitamos un sistema de pesos y contrapesos, hoy más que nunca en el país. Y yo creo que uno de los partidos políticos históricos que tiene la relevancia y que debe de tener la oportunidad de tratarse de reconfigurar para ofrecer una alternativa a la ciudadanía es el Partido Revolucionario Institucional. Decía Dulce María Sauri con toda la razón que si esto sigue por la ruta de la cabalgata al precipicio, pues en lugar de que el partido que va a cumplir un centenario en pocos años, pues si sigue alimentando esta locura, pues va a acabar celebrando con Alejandro Moreno un funeral, en lugar de conmemorar 100 años de vida institucional por el país. Dulce María Sauri, nos vamos. ¿Con qué te despides? ¿Cómo cierras esta mesa? Recuperar la legalidad, paso 1, paso indispensable, y luchar con todos los instrumentos legales de que disponemos para que haya una respuesta. Pero también algo que a mí en lo personal me es enormemente satisfactorio, que es que el priismo está recuperando la voz, la capacidad de decir esto no me gusta, esto no me parece, porque confundir la disciplina con la comodidad es parte de la tragedia que en este momento está viviendo el PRI. Sacudir la modorra, salir al frente en condiciones totalmente desfavorables en términos de la distribución del poder interno, es todo un logro que tenemos que hacer que se vuelva la normalidad en el PRI. Yo creo en el PRI democrático, en el PRI de la discusión y del debate interno, en el PRI que sabe resolver las diferencias mediante el diálogo. Ese es el PRI que quiero que tenga la oportunidad de sobrevivir. Nos vamos rápidamente con un momento que estamos viviendo donde estamos con la pregunta abierta de qué va a pasar con el Congreso, con la Cámara de Diputados, con lo que resuelve el INE en relación a la asignación de las curules en la Cámara de Diputados y si habrá o no pues mayoría absoluta para Morena y sus aliados y toda esta discusión que está al rojo vivo. ¿Qué papel va a jugar el PRI? ¿O este PRI en este contexto? En el contexto de la sobrerepresentación, de la asignación provisional, permíteme decirte, Carmen, que ninguno. O sea, el PRI se vuelve irrelevante en términos legislativos. Sería la quinta fuerza en la Cámara de Diputados, con esa característica y sus 35... El Verde Ecologista sería la segunda en ese escenario. Parece que está en disputa con Acción Nacional, por 1 o 2, no sé. Pero sería irrelevante. Irrelevante. La palabra es irrelevante. Sí. Y esa, lo dije desde 2018, era la principal amenaza que se cernía sobre el PRI desde entonces, la amenaza de la irrelevancia. Es decir, que da lo mismo que el PRI esté o no esté, que el PRI vote o no vote determinados asuntos, que esté en la mesa de negociación o se levante y se vaya, porque su peso político, numérico, en las cámaras se vuelve irrelevante. ¿Cuándo sucede que un partido que tiene pocos legisladores puede tener relevancia? Cuando tiene autoridad moral. Y el déficit de autoridad moral que tiene el PRI ahorita es muy elevado. Recuperar la legalidad le daría al PRI la oportunidad de retomar la autoridad moral para los escenarios más adversos que se configuren
si es que prevalece esta sobrerepresentación que permite a Morena no tener solo la mayoría absoluta, sino la mayoría calificada, la posibilidad por sí mismo, con sus aliados políticos, de modificar todo de la Constitución. Y en ese momento, las voces que pueden ser escuchadas por la sociedad mexicana son las voces que tengan autoridad moral. Claro. Y en este momento el PRI no la tiene. Pues seguiremos hablando, y a los dos gracias por estar aquí esta mañana de viernes. Enrique Ochoa, gracias por estar aquí. Carmen, una pregunta que te hago. Xóchitl Gálvez ganó un estado de la República en la elección presidencial, fue el estado de Aguascalientes. Quedó en segundo lugar en prácticamente toda la República, salvo en un estado. En solo un estado en toda la República, Xóchitl Gálvez quedó en tercer lugar. ¿Cuál crees que es ese estado? ¿Cuál? Campeche. Campeche, el estado de Alejandro Moreno. Así es. De ese ¿Y tamaño, qué te dice eso? De ese tamaño es la derrota. Entre más lo conocen, menos votan por él. Quiero decirte una cosa. Coincido con Dulce María Sauri. Un partido político que en la numerología de la Cámara sea la quinta fuerza política, corre el grave riesgo de la irrelevancia. ¿De qué manera puede incrementar su presencia? Que encabece causas que son valiosas para la sociedad. Una de ellas, y la estamos promoviendo en el juicio, es la alternancia de género. La convocatoria no permite la alternancia de género en el proceso de reelección. Y es una de las banderas que el PRI ha impulsado de manera muy destacada, y Dulce María Sauri fue una persona líder en la Cámara de Diputados cuando estuvimos juntos del 2018 al 2021, para que el país pudiera avanzar en una reforma junto con legisladoras de todos los partidos políticos, pero sin duda ella como presidenta de la Cámara, para que hubiera paridad en todos los cargos públicos en el país. Tú ves que hay ahora igual número de legisladoras que de legisladores, igual número de gobernadoras que de gobernadores. Eso es la paridad de género que ha sido reciente en México, impulsada por el PRI, por gobiernos priistas y por legisladoras y legisladores priistas. Irónico es que esta convocatoria que estamos discutiendo para renovar la dirigencia del PRI no tiene articulados que promuevan la paridad de género. Y lo que nosotros estamos promoviendo es que, dado que la dirigencia la encabeza hoy un varón, debería de encabezar la próxima dirigencia una mujer. Y si revisas hacia atrás, las dirigencias recientes del PRI han sido precisamente hombre-mujer, hombre-mujer. Ahora que es un hombre, la siguiente le corresponde a una mujer. Ese es uno de los asuntos que estamos peleando también en el tribunal. Bueno, pues toda la mesa. Dulce María, gracias por estar aquí. Buen viernes. Gracias, igualmente, Carmen. Gracias, Enrique, por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Gracias a Enrique Ochoa, gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, pues seguiremos cerca todo esto para ver cómo resuelven las autoridades electorales estas impugnaciones y qué va a pasar con este partido político. Seguiremos con esto. Gracias a los dos.